mujer que persevera, bienvenidas al podcast de Navidad. Te saluda María René y en esta oportunidad quiero hablarte sobre la profecía de Zacarías, la cual encontramos en el capítulo 1 de Lucas, en los versículos 67 al 80. Pero antes de que hablemos sobre la profecía de Zacarías, recordemos juntas quién era Zacarías. Zacarías nos revela el versículo 5 que era un sacerdote de la clase de Abías y su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos ya eran de edad avanzada. Esa era la circunstancia de ellos, eran de edad avanzada, Elizabeth era estéril, pero encontramos algo realmente muy hermoso. Ellos habían puesto su petición delante de Dios en oración. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el versículo 13 dice que el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Mi amada hermana, pongamos delante de Dios toda carga, todo sueño, todo anhelo, pongámoslo delante de Dios y entreguémoselo a Él. Y confiemos que todo lo que Él nos responda, sea un sí o sea un no, es para nuestro bien. Y tengamos paz, porque ya Cristo en nuestra vida llena toda necesidad que nosotros tengamos, porque Cristo es suficiente. Aprendamos de Zacarías y de Elizabeth que ellos esperaron en el Señor. Y aún en esta espera, cuando el ángel le revela a Juan sobre el cumplimiento o sobre la respuesta de su oración, hubo una duda en Juan, en Zacarías, hubo una duda acerca de su hijo Juan, porque dice: ¿cómo va a ser esto posible? Es decir, que Zacarías puso por delante sus circunstancias desde la palabra de Dios. Pero el ángel le dice: porque dudaste, entonces tú no vas a hablar, hablarás hasta que todo eso se cumpla. Y encontramos en los versículos más adelante, en el 57, que Juan finalmente nace. Y se cumple la palabra del Señor, porque el Señor hace lo sobrenatural cuando nosotros hacemos lo que nos corresponde, que es confiar en Él. Y cuando todos los familiares de Elizabeth y de Zacarías llamaban al niño Zacarías, porque así era el nombre de su padre, dice Elizabeth: no se llama Zacarías, se llama Juan. Cuando todavía Zacarías no hablaba y escribe en las tablillas el nombre del niño, es Juan. Y en ese momento dice de que Juan pudo hablar nuevamente porque Zacarías obedece, porque el ángel le había dicho su nombre será Juan. Y en obediencia dice Zacarías: no, su nombre es Juan. Y ahí se cumple todo lo que el ángel le había dicho, y ahí Zacarías habla y es lleno del Espíritu Santo. Y esto, mi amada hermana, es lo que yo vengo a compartirte ahora, la profecía de Zacarías. Y eso es algo muy importante que tenemos que tener claro. Hay un periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre Malaquías y entre Mateo, que se llama el periodo intertestamentario, que es un poco larga la palabra, pero esto es el periodo entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. En ese periodo son 400 años de silencio. En esos años el Señor no se reveló a través de ningún otro profeta, no hubo más revelación, sino que hubo un cese de la voz profética del Señor. Pero en ese tiempo, cuando el Señor empieza a hablar otra vez a su pueblo, lo hace a través de anuncios: el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, el anuncio del nacimiento de Jesús. Y habla el Señor a través del ángel Gabriel, habla el Señor en sueños a José, también le habla a María, también a través del Espíritu Santo, el cual llenó a Elizabeth cuando María llegó a visitarla, y alabaron a Dios. Veamos el centro de todo esto: el Señor habla a través del ángel, a través de sueños, a través de la llenura del Espíritu Santo, con un solo propósito: exaltar al Señor y revelar la obra de Jesús, que el Mesías venía, porque ese es el propósito de toda profecía del Señor, de todas las profecías que nosotros encontramos en la Biblia, de los profetas del Antiguo Testamento, de ya cuando vino los anuncios del Mesías, cuando vemos los discípulos, todo lo que ellos hablaron era para exaltar al Señor, nunca para exaltar a ningún hombre, sino que todo para exaltar al Señor. Y ese es el propósito de la palabra de Dios.
exaltar al Señor y recordar quién es Él. Y lo mismo se cumple en Zacarías. Zacarías dice el versículo 67 que fue lleno del Espíritu Santo y él profetizó y alabó al Señor. Y esta profecía yo la he dividido en dos partes. La primera parte son los versículos 68 al 75, en la cual Zacarías alaba a Dios y exalta al Mesías que había de venir. Porque dice en el 68, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Entonces Zacarías está trayendo en ese momento todo lo que el Señor les habló a través de los profetas antiguos, que venía un Mesías, que venía un Salvador. Toda esa palabra que ellos que se tenían en la ley, Zacarías la recuerda, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida, nos recuerda lo que el Señor ha dicho y podemos de esa manera alabar a Dios porque recordamos que el Señor nos ha prometido, el Señor ha dicho de que Él está con nosotros, el Espíritu Santo nos lo recuerda. Zacarías, lleno del Espíritu Santo, recuerda y dices: tú, Señor, prometiste un Salvador y tú eres bendito porque tú lo has traído y nos has visitado, te has acordado de nosotros. Dice el versículo 73, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que de librado de nuestros enemigos sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Él recuerda y dice: tú prometiste eso, Señor, y tú lo cumples, porque tú eres fiel. Y en esa primera parte de la profecía es alabar y recordar quién es el Señor. Y como recordamos quién es el Señor y Él recuerda que Él es fiel, dice: tú vas a cumplir y has traído tu Salvador. No olvidemos, hermanas, la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotras habitemos en la palabra de Dios, que meditemos todo lo que podamos en ella cada día, para que nuestra mente se sature de la palabra de Dios y podamos nosotros en todo momento recordar lo que Él dice, como Zacarías dijo: tú le prometiste, Señor, tú vas a traer ese Salvador. Y la segunda parte de la profecía es cuando Zacarías recuerda cuál es el propósito del nacimiento de su hijo Juan. Y dice: porque irá delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Mi amada hermana, todo lo que el Señor nos da es con un propósito divino, un propósito de exaltar su nombre. Es bien fácil que nosotros quizás recibamos una bendición del Señor, una oración sea contestada y pensamos que eso que nos ha sido dado es solo para nosotras y no lo queramos compartir y no queramos que sea para nadie más, pero ahí perdemos realmente el objetivo por el que Dios nos ha dado y nos ha bendecido con algo o con alguien, sino que el Señor tiene ese propósito de exaltar su nombre. Juan fue la respuesta de una oración de Elizabeth y Zacarías, quienes atravesaron un diagnóstico de esterilidad en su matrimonio. Ellos lo pusieron delante de Dios. Dios le bendijo y les dio un hijo. Y en esa profecía Zacarías recuerda cuál es el propósito de Juan: que prepare el camino del Señor, que prepare y que dé esa palabra de juicio y de arrepentimiento para que aquellos que escucharan al Señor cuando viniera ya Jesús en su ministerio, ya estuviera preparado sus corazones. Había un propósito y eso, mi amada hermana, tiene que ser para nosotros también esa guía. ¿Qué oración tú le has puesto a Dios y Dios te la contestó? Posiblemente al igual que Zacarías y Elizabeth, tú recibiste la bendición de un hijo o una hija que estuviste muchos años orando por esa respuesta y ahora tu familia ha sido bendecida con ese nacimiento. Pues déjame decirte que el propósito de ese nuevo miembro en la familia es que sea un siervo del Señor, que sea un hombre o una mujer que le sirva a Dios, y no tienes que perder eso de vista. Posiblemente tu oración respondida es un matrimonio restaurado, pero el propósito de ese matrimonio restaurado es que juntos ustedes alaben al Señor y le sirvan, que puedan contar las maravillas de Dios, de cómo los restauró. Posiblemente tu oración respondida es que pudiste entrar a la universidad en una carrera que era muy difícil entrar. Pero el propósito de eso, mi amada hermana, es que tú
puedas servir al Señor a través de ese estudio, de ese título, y que tú puedas en el centro de estudios en la universidad predicar del Señor. No pongas ese título delante del Señor como una prioridad y después el Señor, sino que el Señor sea siempre tu prioridad y las bendiciones vengan después. Al igual que si tu oración respondida es un trabajo, tú no pongas por prioridad número 1 tu trabajo, sino que a través de tu trabajo tú exalta al Señor. Posiblemente el Señor te llevó a ese trabajo porque hay personas que no conocen de Él, y tú vas a ser esa luz que va a alumbrar esos corazones a través de la palabra de Dios. Y te puedo dar muchos ejemplos de oraciones respondidas, pero cada una de ellas, mi amada hermana, el propósito por lo que Dios te dio esa respuesta y te bendijo, es para que Dios sea exaltado, para que sus maravillas sean contadas a todas las generaciones, para que tú prepares esa familia que Dios te ha dado para que sirvan al Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender de esa profecía de Zacarías, de esas palabras de Zacarías, que el Señor nos da una respuesta con un propósito. Nuestra misma salvación tiene un propósito, es exaltar al Señor, es que nuestros ojos sean abiertos y podamos declarar las maravillas del Señor, podamos alabarle en libertad, porque ahora sabemos que Él nos ha libertado de la condenación del pecado. En el Señor, mi amada hermana, nada es en vano, todo es para su gloria, y nosotras somos sus siervas. Y alabemos como Zacarías alabó a Dios, porque Dios es grande, porque Dios es fiel, porque Dios no olvida aquello que prometió. Porque nosotros tenemos un propósito, todas nosotras, mi hermana, para que es como dijo Zacarías en el versículo 79, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Porque sea cual sea el lugar en el que tú estés, ya sea que seas ama de casa, con hijos o con nietos, posiblemente no tengas hijos todavía seas soltera, estés estudiando, en fin, cualquier área en la que tú estés, en la que el Señor te ha puesto, es para que tú puedas modelar el Evangelio, lo puedas hablar, lo puedas compartir, que tú puedas decirle, hermana, mi amiga, el Señor te ama, puedo orar por ti. Y a veces con decir puedo orar por ti, nosotros ya estamos dándole luz a las personas, porque le estamos nosotros modelando de que en el Señor podemos descansar. Así que seamos como Zacarías, alabemos al Señor y reconozcamos que cada cosa que tenemos en nuestra vida es para el Señor. Nada es para nosotros para tenerlo como guardadito, sino que es para el Señor. Así que yo te invito, mi amada hermana, que en ese tiempo de Navidad, en ese tiempo que se dice que de compartir, tú proclames las buenas nuevas de salvación. Si el Señor a ti te ha bendecido con una oración respondida, tú lo compartas en cualquier medio en el que estés, si estás en una reunión de trabajo, en la familia, en la iglesia, con tus vecinos, tú comparte y di, el Señor me ha respondido esto, porque para mí era imposible, pero para Dios fue posible, porque el Señor es bueno, porque el Señor, como dijo Zacarías, el Señor nos ha visitado y ha redimido mi pueblo, ha redimido mi situación. Y si tu oración todavía no ha sido contestada, sigue esperando y sigue creyendo en el Señor, porque la oración de Zacarías y de Elizabeth no fue contestada en un periodo corto de tiempo, porque cuando esto se aconteció, que Juan nació, ellos ya eran de edad muy avanzada, es decir, ellos esperaron por mucho tiempo. Pero hay algo que se destaca, y voy finalizando con esto, que dice que ambos, en el versículo 6, eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Es decir, que la fidelidad que ellos tenían a Dios no era en base a que si la oración era respondida, ¿no? Ellos amaban al Señor de forma sincera y ellos vivían para el Señor aun cuando su oración no había sido contestada. Así de que nosotros tomemos ese ejemplo, pongamos en oración delante de Dios nuestras peticiones y esperemos con alegría y sigamos sirviéndole al Señor, sigamos proclamando a Dios y hagamos este tiempo de Navidad un tiempo de decir, esperemos en el Señor, porque el Señor ya trajo lo más grande, que es nuestra salvación, y ahora esperemos en Él. Así que, mi amada hermana, alegrémonos de que el Señor mandó a Cristo Jesús, alegrémonos en el Señor que todo aquello que pueda ser añadido a nuestra vida
es porque el Señor así le ha placido, pero nunca va a suplantar o va a sustituir aquello que Dios ya nos dio en Cristo Jesús, que es nuestra salvación y vida eterna. Así que pon en práctica esto, mi amada hermana, y confiemos en el Señor hasta el final. El Señor te bendiga.